Bienvenidos a Educa José Luis. Este es tu espacio para aprender, repasar, profundizar temas claves del derecho penal, desde conceptos fundamentales hasta estrategias de juicio oral. Aquí encontrarás videos prácticos claros y directos, hechos especialmente para estudiantes, abogados y jueces en formación. Suscríbete y fortalece tu conocimiento jurídico. Educa José Luis, Derecho Penal, claro y al punto. Bien, vamos a continuar con la conferencia programada para el día de hoy. A continuación, tenemos la participación o la visión, en realidad, del órgano judicial a través de la intervención del doctor José Luis Cáceres Orozco. El doctor José Luis Cáceres Orozco, en la actualidad, es juez de sentencia penal número 1 de la ciudad de Cochabamba. De manera resumida y breve, vamos a mencionar que el doctor José Luis Cáceres Orozco tiene varios cursos de posgrado realizados entre diplomados y maestrías. Es egresado de la primera promoción de la Escuela de Jueces del Estado. Es docente de la Unidad de Formación Judicial y Especialización de la Escuela de Jueces del Estado. Es docente también de la Unidad de Capacitación de la Escuela de Jueces. Ha participado en diferentes cursos de formación a nivel internacional, entre los que resaltan el curso internacional de formación a formadores desarrollado en la Escuela Judicial de Argentina, y también el curso internacional de prevención y atención a la violencia de género desarrollado en la Escuela Judicial de Nicaragua. En cuanto a la experiencia profesional, el doctor Cáceres Orozco tiene o ha cumplido las siguientes funciones. Ha sido abogado defensor, secretario de Juzgado de Sentencia Penal número 4 de Cochabamba, secretario de Cámara de la Sala Penal Primera de Cochabamba, secretario de Cámara de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, como les decía, actualmente cumple la función de juez de sentencia penal número 1 de dicha ciudad. De la misma manera, mencionar que es docente de pregrado y posgrado en varias universidades públicas y privadas de nuestro país. Muy bien, doctor, adelante, continuamos con la conferencia. Muy buenas noches, estimado doctor Sergio, a todos los organizadores de la Escuela de Jueces del Estado de Bolivia, a todos los participantes, muy buenas noches. Un gusto y un honor compartir este panel para poder hablar sobre temáticas diversas y en esta oportunidad sobre la Ley 045, sus efectos, su objeto y finalidad, y desde un ámbito jurisdiccional para poder compartir opiniones, compartir material respecto a cómo debemos identificar o cuál es la visión de esta ley respecto al ámbito social, cómo se está aplicando actualmente, cuál es el procedimiento que se puede visualizar a partir de esta ley. Y bueno, voy a iniciar entonces con mi participación tratando de ser lo más sucinto posible, tomando en cuenta que al ser una ley que nace precisamente de la recomendación de los instrumentos internacionales y como es los tratados y convenios internacionales, y al ser parte además Bolivia de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, conforme ha manifestado nuestro expositor anterior, y además de formar parte del bloque de constitucionalidad, está obligado el Estado a cumplir estas recomendaciones, y entre ellas precisamente está la de crear instrumentos internos para que se pueda
establecer el cumplimiento de la lucha contra la discriminación que tenemos positivizada en la ley 045. Voy a compartir pantalla. Bien, se puede ver, ¿no? Adelante, doctor. Bien, gracias. Entonces decíamos que a los efectos que me corresponde desarrollar, vamos a hablar sobre la ley, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el sistema iberoamericano, ¿no? Que ha sido donde más se ha desarrollado casos concretos para poder identificar sobre los objetos, objetivos, la finalidad, los alcances de la ley 045. También vamos a tocar algo del sistema universal de derechos humanos, pero inicialmente vamos a partir de lo que tenemos. Nuestra ley 045 determina objeto y objetivos. El objeto es establecer los mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación, dentro del marco de la Constitución Política del Estado, tratados internacionales y derechos humanos. Como bien sabemos, el artículo 13, el artículo 256, nos abre la posibilidad de establecer la convencionalidad. Cuando hablamos de la puerta que abre la Constitución Política del Estado del 2009, de 7 de febrero, cuando se implementa el artículo 410, a partir de ese momento formamos parte materialmente del bloque sobre derechos humanos, bloque de constitucionalidad. A partir de esa apertura, todas las recomendaciones que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del sistema iberoamericano resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado boliviano para establecer los mecanismos internos de lucha, en este caso, contra el racismo y toda forma de discriminación. Y parte precisamente de eliminarse estas conductas, de consolidar políticas de protección y prevención para que se pueda prevenir toda forma de discriminación y racismo, tal como se ha podido ver la estructura en la primera parte de nuestra actividad. Entonces, debemos tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de un análisis respecto a la igualdad y la no discriminación, ha considerado como un principio básico y general de la protección de los derechos humanos. Entonces, la Corte ha desarrollado un análisis en torno, primero, a la discriminación directa y segundo, a los conceptos de discriminación estructural e interinstitucional. Entonces, cuando hablamos de que el Estado boliviano, además de la normativa interna y que además cumple con las recomendaciones de los tratados y convenios internacionales y la presente ley de la 045, es precisamente en cumplimiento a esas recomendaciones que por numerosos actos que podrían no haberse visualizado aún, considerando que la ley no es muy conocida, tomando en cuenta que el tracto procesal en los juzgados tenemos determinados tipos penales, que los vamos a ver más adelante, y que en ese sentido deberíamos de promocionar más y hacer énfasis sobre esta finalidad. Entonces, la Corte ha establecido un concepto sobre la igualdad y la no discriminación en esta opinión consultiva, la 04/84 de 19 de enero de 1984, donde determina como una de las nociones de igualdad que se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente al cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio o a la inversa, por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Es decir, no puede haber personas de primera
o de segunda o de tercera. Todos formamos parte de una naturaleza del género humano dentro de un marco de igualdad. Entonces no es posible ni admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no correspondan como una única naturaleza, porque, tal como hemos señalado, todos somos iguales ante la ley. Todos formamos parte de una sociedad igualitaria, socialmente hablando, dentro de un Estado de Derecho. Otro de los casos de la Corte Interamericana es el caso Yatama versus Nicaragua, donde en el Fondo de Reparaciones, antes de emitir una sentencia, en el punto 184, ha determinado que el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrados en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacional. Esto nos da un norte para establecer que, a partir de la visión del órgano judicial y el Ministerio Público y todos los que tenemos competencia para el manejo de la justicia y los instrumentos, además, en los niveles de administración del Estado, fundamentalmente a todos los operadores o funcionarios públicos, estamos obligados a escuchar y aplicar estas recomendaciones que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al ejemplo que estamos planteando del caso Yatama versus Nicaragua. Esto nos da un norte para establecer y arribar que en el ámbito jurisdiccional, cuando hablamos de una conceptualización de la convencionalidad, debemos de entender que para todos los operadores de justicia resulta ser una herramienta o mecanismo obligatorio que debe ser ejercido incluso de oficio por los servidores públicos y fundamentalmente por el órgano judicial de carácter complementario al control de constitucionalidad, a efecto de contrastar las normas, los actos y resoluciones con los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales es parte nuestro Estado, con pronunciamientos tanto en el sistema universal como en el interamericano de derechos humanos. Sobre la base del respeto de derechos, cumplimiento de compromisos internacionales, afianzar este carácter subsidiario y complementario de la jurisdicción internacional, es decir, que este caso, Yatama versus Nicaragua, podemos utilizar en un caso concreto donde se identifique una acción desigualitaria, donde se identifique una vulneración del derecho respecto a establecer ese jus cogens, que descansa precisamente en un orden socialmente hablando de igualdad. Y cuando hablamos del jus cogens, tenemos que establecer que este término viene del latín, ¿no? Y el significado conceptual que tiene este término de jus cogens significa un derecho imperativo o perentorio. Entonces, si partimos de este análisis, tenemos que determinar que todo trato igualitario y no discriminación se resume en una similar palabra o una palabra que copula ambos términos para poder entender que la igualdad y la no discriminación precisamente son un pilar importante para el cumplimiento de un Estado, y en este caso el nuestro, cuando hablamos de la Ley 045.